La tosferina ha llegado a Lima y se hace la pregunta de que si estos casos se pueden multiplicar. Distritos como Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores son los más afectados, pero si hablamos de aquellas regiones o ciudades que están concentrando el mayor número de contagios, tenemos que hablar de Loreto en Amazonas. Ajá. Vamos a conocer a profundidad qué significa tener la tosferina, cuáles son sus consecuencias y los síntomas. Ya estamos conectados en esos momentos con la doctora Virginia Garaycochea. Ella es vicedecana del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. La tosferina es altamente contagiosa. Se ha visto que en Loreto hay muchos casos, son 642 casos a la fecha con alrededor de 10 muertes. ¿Cuál es el balance que tiene el Colegio Médico del Perú hasta el momento? Bueno, nosotros compartimos las cifras con el Ministerio de Salud hasta la actualidad. Y sí, pues la tosferina es una enfermedad bacteriana contagiosa inmunoprevenible, o sea, es prevenible por vacunas. Sí. Eh, las características clínicas de la tosferina habitualmente lo describimos como en tres fases. Una primera fase que es el periodo de incubación. Una vez que la persona adquiere la bacteria penetra en su aparato respiratorio y puede pasar de 7 a 10 días en que va incubando, y esto origina lo que se llama la fase catarral, que es como cualquier resfriado. Tiene tos, tiene estornudos, tiene catarro, tiene mocos por la nariz, una fiebre que no es muy intensa, y esto va evolucionando. La tos va evolucionando progresivamente hasta alcanzar lo que nosotros le denominamos el periodo de estado. En el periodo de estado, que para esto aproximadamente ha pasado una semana, en el periodo de estado comienza con una tos cada vez más exigente, no elimina secreciones casi por la tos, y esta tos puede durar varias semanas, y esta tos causa muchas molestias, y depende de la edad las repercusiones de la tos, porque es esta fuerza de la tos lo que causa, por ejemplo, en niñitos pequeñitos, en bebitos, puede causar periodos de apnea o que se detiene la respiración, y a veces no se sospecha por eso porque la tos no es tan intensa como en los grandes, pero sí aparece periodos de apnea. Otras veces pueden ser tos muy intensa que causa que les falte la respiración, falta oxígeno al cerebro, se pueden perder el conocimiento, otras veces pueden tener convulsiones. En niños más grandes, la tos intensa, por ejemplo, causa hemorragia subconjuntival, puede causar grandes molestias, dolor de cabeza por la fuerza que se hace para toser. Este periodo de estado dura aproximadamente 2 o 3 semanas, y después viene el periodo que le llamamos de defervescencia. La tos poco a poco y lentamente va disminuyendo en su intensidad y en su frecuencia, hasta que al cabo aprox de 2 meses desaparece, o sea, dura bastante tiempo. ¿Por qué hemos llegado, cree usted, a esta situación de masificar los contagios en Amazonas, en Loreto? Tenemos un grave problema en la cobertura de vacunaciones o de las inmunizaciones. Sabemos nosotros que la protección para la tosferina está incluida dentro de la vacuna que se llama pentavalente. La pentavalente se pone a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Después de este primer grupo de vacunas de 2, 4 y 6 meses a través de la pentavalente, en que está el componente de la pertusis, se pone al año y medio y se pone a los 4 años. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Uno, que la cantidad de niños que completa el primer esquema durante el primer año no llega al 85%, y la cantidad de niños que no se ponen los refuerzos completos no llega al 75%. Y entonces, si eso le sumamos de año en año, se va acumulando un número de niños susceptibles, grandes y chiquitos, porque van creciendo, que no han recibido el esquema completo de la vacuna, y por lo tanto la protección no es completa. Les puede durar algunos años y después comienza a decaer. Para eso se ponen los refuerzos. Y entonces resulta que eh,
con esta bajas coberturas que se está arrastrando año tras año desde un poquito antes del COVID y que no logramos corregir, se ha acumulado un grupo de niños o de adultos jóvenes que tienen o no tienen casi anticuerpos, son muy susceptibles a adquirir la enfermedad si es que alguien se los contagia. Y estos a su vez contagian a niños pequeños que pudieran estar en su entorno. Sabemos que a la fecha el Ministerio de Salud ha mandado 200 brigadas de vacunación a la zona donde hay más casos en Loreto, pero sin embargo aquí la toferina ya llegó y como dije al inicio de la entrevista, los distritos más afectados es Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar, no solamente las autoridades, sino también nosotros para poder prevenir y que esta tosferina no llegue a afectar a nuestros niños y a las personas mayores de 50 años? Ujú. Mire, una de las cosas más importantes y que lo aprendimos del COVID cuando comenzamos con signos respiratorios como tos y estornudos, moco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas básicas, lavarse las manos y ponerse mascarilla, porque no sabemos si lo que tenemos es un virus o es una bacteria como la causante de la tos ferina, ¿ya? Entonces, cubrirnos. Con eso estemos haciendo una protección de barrera bastante fuerte. Segunda cosa es verificar en los niños pequeños el calendario de inmunizaciones, ¿ya? Porque es digamos, es la ocasión para hacer de la crisis una oportunidad para que se pongan al día. Tenemos estas coberturas bajas de inmunizaciones porque los papás un poco que se descuidan, un poco que a veces está resfriadito y por eso no lo vacunan ahora que le toca y después se olvidan. Y en general hay gente que no cree en la cuestión protectora de las vacunas, que sí, pues en episodios como esto es evidente que los que están vacunados no se van a enfermar aunque tengan contacto con la bacteria. Entonces, yo le diría, lavado de manos, ponerse la mascarilla, tratar de tener una consulta médica para saber exactamente si ha habido contagio, porque lo que tenemos que hacer es una historia hacia atrás, o sea, con quién tuvo contactos del niño y esos contactos que pudieran haberle contagiado, cómo están evolucionando, porque eso también nos va el índice de sospecha. Si el niño ya está en etapa de estado, que es con la tos muy exigente, se pueden hacer algunas pruebas de laboratorio, pero la más simple es un hemograma porque casi el 90% de niños tiene un hemograma, es un examen simple de sangre que le va a decir que pudiera tener alta sospecha de pertusis porque tiene unas características especiales. Y Claro. como le digo, la única forma que tenemos eventualmente 100% útil de proteger el contagio, verifiquen las tarjetas de vacunación, verifiquen los calendarios, que los hayan cumplido no solo los tres vacunas de menores de un año, sino los de respectivos refuerzos. Y otra cosa, en niños más grandes, ¿qué podemos hacer? Porque se ha descrito en niños grandes también. En los adolescentes, generalmente, a veces en algunos de ellos, durante el tiempo, la respuesta de los anticuerpos va disminuyendo y en algunos disminuye a niveles no protectores y podrían ser nuevamente susceptibles. En nuestro medio existen dos vacunas que se pueden colocar a niños mayores, que los protege además de difteria, de tétanos, pero les puede poner un refuerzo adicional de pertusis. Y esto también puede ser un modo de contención. Y bueno, eso es lo que Y podemos, estos refuerzos, doctora, ¿los podemos encontrar, por ejemplo, en las postas médicas, en los centros de salud adscritas al ministerio o también en el CIS? el CIS es el ente financiador. El operativo es todos los puestos, centros de salud, hospitales locales, regionales o nacionales que tienen centros de vacunación. En todas partes la vacuna está distribuida. Está la vacuna, es una vacuna que no es difícil de conseguir, es una vacuna que está en el programa de inmunizaciones y lo que tiene que ir la gente es acudir a vacunarse y cumplir con su calendario. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Así que no hay excusas, eso está también en nuestras manos. Nosotros somos los adultos, podemos empezar a poner un poco más de atención y, como dice la doctora, revisar la cartilla de vacunación de nuestros niños y adolescentes
para saber si necesitan estos refuerzos, cumplir. ¿Qué tan importante? Muchas gracias, doctora Virginia. No, gracias a usted más bien por la entrevista. Hasta luego. Bien, amigos, era entonces la doctora Virginia Garaycochea, ella es vicedecana del Colegio Médico del Perú, estaba con nosotros hablando sobre la tosferina, el avance, y se están haciendo esfuerzos en esos momentos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, ella lo ha descrito bastante bien. Primero, que no se está cumpliendo con el programa de vacunación, y aquí los padres de familia también tienen que tener mucha atención porque se tiene que cumplir con las fechas calendarios de las vacunas de nuestros hijos. Y dos, si se necesita refuerzo, también acudir. Nosotros podemos acudir a cualquier centro de salud para pedir este refuerzo contra la tos ferina, que ya lleva más de 600 casos a nivel nacional y se prevé que son alrededor de 10 muertes la que viene ocasionando esta enfermedad. Nosotros vamos a seguir informando. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a Perú21.pe.